Ya estamos listos ahora para compartir la palabra del Señor y vamos ya mismo, ¿no? Ya fui, ya hice mi viaje virtual con la magia y la tecnología, ya estoy ahí en Corinto, les estoy esperando, así que si abren sus Biblias ustedes también podrán realizar dicho viaje. Hoy día terminamos el tiempo de Pablo en Corinto. En realidad lo que vamos a ver, les doy el contexto, estamos terminando lo que se llama el segundo viaje misionero del apóstol Pablo ahí en Corinto. Y pensando en eso, está terminando un viaje, ¿no? En este caso un viaje misionero, una jornada, una tarea misionera. Y al pensar en una tarea misionera, él está obviamente a punto de volver a su iglesia. Entonces, pensando en eso, ¿qué serían las metas mínimas que estaría uno pensando haber alcanzado, ¿no? Y esa es la pregunta que nos vamos a ver ahí en Hechos capítulo 18, en sus Biblias, versículos 18 al 21. Vamos a preguntarnos cuáles son, qué metas prioritarias hay en las misiones. Al terminar, el término de una actividad, de un proceso, sirve para eso, para la evaluación, otra manera de decirlo muy típicamente. Entonces, ¿qué metas nos servirían para poder evaluar eso, ¿no? 7 metas mínimas en las misiones. Y hemos titulado a este estudio, mire, misión es misiones. ¿Notó? Tenemos que separar, misión es misiones. O sea, y esta es casi una definición. La misión es diferente a misiones. Así que la misión, aún hay una jerga en la teología, ¿no? Se le llama la misionología, la misiología, que es diferente a misionología. No se preocupe por entender esto, pero el punto, lo que llamamos la misión, no es si no se constituyen de, a su vez, misiones. Entonces, ahí en Hechos 18, capítulo 18, versículo 18 al 21, vamos a mirar 7 metas mínimas que es necesario evaluar. Acompáñeme antes en una palabra de oración. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos has dado, gracias por todos mis hermanos, aquellos que han podido estar con expectativa, con anhelo, haciendo su esfuerzo, y Señor, sobre todo el haber dejado en tu presencia estas necesidades, que tú las conoces aún antes que las pidamos, pero que es parte de nuestro gozo. Y ahora una vez más, Señor, renueva nuestro ánimo, abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley, y así tu Espíritu Santo también abra nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos 18, versículo 18 al 21. 7 metas mínimas, ¿no? Que es menester evaluar. La primera, vamos a volver al versículo 18. Encontramos ahí la meta de volver a su congregación. Mas Pablo dice, habiéndose detenido aún muchos días allí, se refiere a Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. ¿Recuerdan dónde es eso allí? Está en Corinto. Recuerdan, en Corinto se ha detenido 18 meses, más o menos 18 meses, imagínense. Y entonces, después de haberse detenido ahí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Siria, si usted recuerda, es la región donde estaba la iglesia de Antioquía. Había 2 Antioquías. Antioquía de Siria, al norte de Jerusalén, ¿recuerdan? Y Pisidia, que estaba mucho más allá. Entonces Pablo está a punto de volver a terminar el segundo viaje misionero y está a punto de retornar. Esta es una meta obvia. Para nosotros lo vemos obvia. Permítanme decirle que a veces no pasa así por algo que conocemos más cercanamente, ¿no? Con los misioneros. Y hay muchos factores. Y debería ser la norma, tiene que ser la norma. Que volver a su congregación. El trabajo a propósito de transmitir la escritura, el testimonio del Señor, es un trabajo tremendo. Como hemos contrastado, no se trata de presentar el Evangelio, que lo podemos hacer en unos instantes aún, no, aquí hablamos de enseñar la Escritura, no es lo mismo que exponer el Evangelio, así que toma todo tiempo, y allí no hay sino tesón, y Pablo va a decir a tiempo y fuera de tiempo, ¿no es cierto? Lo va a decir a Timoteo, así que es importante, pero también es importante compartir con la congregación que los comisionó. Los misioneros son representantes de la iglesia, son agentes comisionados, enviados de la iglesia, deben de volver a compartir lo que el Señor ha hecho en ellos y a través de ellos. La iglesia local es el instrumento legítimo, es por eso. No es una misión, no es una agencia misionera, es la iglesia local. La primera meta de un misionero, al término de una jornada, de un proceso,
volver a su congregación. Segunda meta, las vidas cambiadas. Versículo 18, mire, ahí aparece un fruto importante, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Si usted ha seguido, sabe quiénes son. Pablo, en un momento difícil, recuerda cuál desánimo, recuerdan por el, entre comillas, el revés en un sentido, la decepción que le tocó en el Areópago, recuerdan, salió, nos dice la escritura, con temor y temblor, con debilidad, y entonces, ¿qué hizo? Hizo un cambio, con una pausa. Recuerdan, en esa pausa Dios proveyó el contacto con esta pareja, estos creyentes. ¿Qué bálsamo fue para ellos? Y encima tenían el mismo oficio, era propio de la cultura, aun si era un rabino, necesitaba estudiar algo, esa era la filosofía. Miren qué interesante. Y entonces, al compartir con ellos, obviamente desarrolló el vínculo, compartió las cosas del Señor, dio sobre en crecimiento, y ahora nota que son dos nuevos discípulos, vuelven con él, son parte ahora cual de su equipo. Y entonces aquí vemos una maravilla, esposos, una pareja de esposos siendo entrenados por este enviado. Nada mejor que un equipo de esposos. Qué bendición es el matrimonio, ¿no es cierto? Es invención de Dios, no es de la sociedad ni de los creyentes, es invención de Dios. Y Dios sigue usando lo que Él ha establecido. Y qué bendición cuando hay matrimonios, doquier estén, ¿no es cierto? Y ahora usted entenderá por qué Satanás fue su primer objetivo, ¿no? El destruir ahí, y lo sigue haciendo. Así que qué bendición cuando tenemos en la obra matrimonios. A propósito, no tengo el tiempo, pero me pregunto cuántos matrimonios están aquí. En mi grupo de oración tuvimos por lo menos uno. ¡Qué bendición! ¡Qué importante es eso! Tuvimos la oportunidad de orar, permítame dar un testimonio, nos tocó orar por los familiares no convertidos. Hay algunos cónyuges no convertidos. ¡Qué importantes son los matrimonios! Segunda meta misionera. La primera, volver a su congregación. Segunda, vidas cambiadas. Ni modo, ese es el propósito de la misión. Tercera meta, ¿cuál es? Los votos cumplidos. Y esto nos llama a una pequeña inquietud, si no debate. ¿Cómo que votos cumplidos? Dice ahí, repito, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila. Habiéndose rapado, Pablo, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Este es uno de los hechos tantísimos que llama a pregunta, ¿no? A debate, dilema, hasta pelea. Pero ¿por qué? ¿Cómo es esto que hizo un voto? Ahora, esto, recuerde, Pablo no perdió su trasfondo. Él seguía siendo judío de la tribu de Benjamín. En el contexto judío era muy típico hacerse estos votos. ¿Cuáles podrían ser? Estamos haciendo una sana especulación. Quién sabe, podría haber sido el voto del Nazareato, número 6, si mal no recuerdo. ¿Recuerdan? Donde esto era algo obviamente voluntario. Quién sabe, podría haber sido un voto. Quién sabe, podría haber sido en respuesta, en gratitud a una obra especial que Dios hizo. Esa era la forma, la expresión que se tenía, ¿no? El hacer un voto, lo que hoy llamaríamos una promesa. Cual fuere, Pablo aquí está cumpliendo ese voto. Esa era la forma, la manifestación judía, ¿no? Se rapó. No está aquí, la Biblia no está enseñándonos que eso tienen que hacer los creyentes, no. Aunque muchos de nosotros vamos a tener que hacerlo al final de la cuarentena o antes, ¿no? Esto de tomar control de eso. Pero no, está contándonos lo que pasó, no lo que tendría que haber pasado ni lo que tenga que seguir pasando. Pero ¿qué es el principio? El cumplimiento de los compromisos, el cumplimiento de los compromisos de conciencia. Esto es entre Dios y nosotros. Hacemos promesas, ¿no? Seguro, siempre, promesas personales. No son las promesas de otro tipo, sino las particulares. Necesitamos cumplir. ¿Recuerda lo que dijo Eclesiastés? No tardes en cumplir tus promesas a Dios. De eso se trata. Tercera meta, votos cumplidos. Cuarta meta, son 7, ya estamos en la cuarta. El vincular a creyentes con creyentes. Versículo 19, después de que se rapó, dice 19, y llegó a Éfeso. Ese va a ser el nuevo centro ministerial. Llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿Quién es este? Dejó los. ¿Recuerdan quiénes son estos los? Los acaba de mencionar Priscila y Aquila. Están yendo con él, recuerdan, los conecta, se conoce con ellos cuando llega, ¿no es cierto?, a Corinto, y entonces Dios les ha usado para un tiempo especial con ellos, van con él en el viaje, y ahora, ¿qué dice? Los dejó allí. ¿Dónde allí? En Éfeso. A propósito, ¿qué ocurrió en Éfeso? Éfeso, un lugar muy importante, lo hemos mencionado en una de las 7 iglesias, se convertiría en el centro ministerial del Nuevo Testamento. Lo que en un momento no pudo ser, en otro sí.
Este centro ministerial era tan importante, recuerdan Hechos 20, 17 y 20 y tantos, tenía ancianos, fue el centro ministerial, tuvo tremendos pastores como Pablo, Timoteo, etc. Apolos, Juan, el apóstol Juan, etc. Y allí los deja estos creyentes. Nota, no los dejó a la deriva. Tampoco los llevó. Obviamente necesitaban seguir creciendo. Con él prácticamente conocieron al Señor. Y entonces recuerden que la importancia de conectar a los creyentes con una comunidad. Comunidad, una congregación, es importante. No existe, así como no existe pastor sin ovejas, yo siempre les he mencionado, lo digo a otros pastores. Si alguien dice soy pastor, uno debe decir, ¿y de qué iglesia? ¿De qué rebaño? Y si alguien dice yo soy un creyente, ¿y quién es tu pastor? Y a veces se da que una de estas dos pasa, o las dos, no puede ser así. La importancia de conectar a los creyentes con una comunidad. El crecimiento se consolida en el compañerismo de una congregación, se consolida. No es que comienza, se consolida el crecimiento, es una relación entre Dios y uno, pero se va a consolidar en el contexto de una iglesia. Y no es así, todos hemos crecido, necesitamos crecer en una congregación. Entre paréntesis, le dejo un punto, un motivo de oración, un desafío que pensar y quién sabe que Dios le use. En esta pandemia, ya que no ha habido esa interacción tan personal, ¿cómo se va a dar? Es entre comillas algo nuevo. Sin embargo, podemos testimoniar, han habido nuevas personas que se conectaron y quién sabe para ellos su primera oportunidad. Ellos van a decir, bueno, sí, yo conocí al Señor vía Zoom. Para él será normal, pero va a tener que explicarlo para los de atrás. ¿Cómo que es eso vía Zoom? Dirás vía el Evangelio, vía la palabra, no, vía Zoom. Va a tener que explicarlo. ¿Y cómo fueron sus primeros pasos? Al fin de una congregación virtual, dicen ahora. Bueno, entonces, pero es importante vincular a los creyentes con creyentes. Cuarta meta. Mire qué importante. Quinta meta. Repito, primera, volver a la congregación. Al término está evaluando del trabajo, ¿no? Y lo vemos en este párrafo que cubre 7 aspectos. Volver a su congregación. Segundo, vidas cambiadas. Tercero, votos cumplidos. Cuarto, vincular con creyentes, a creyentes con creyentes. Quinta meta, vivir la comisión. Versículos 19 y 20. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y miren lo que hace Pablo. Y entrando en la sinagoga, apenas ha llegado a Éfeso, discutía con los judíos. Noten, discutía con los judíos. Y aquí le he puesto vivir la comisión. Estoy haciendo juego con las palabras que estoy usando. B y C anotado. Y he usado, este es el lema que usa un consiervo muy querido, un colega al que usted y yo conocemos, Pastor Bailetti. Él pone en su nombre de WhatsApp, así como ponemos un lema, él pone viviendo la comisión, la gran comisión, vive la gran comisión. Obviamente tampoco lo inventó, pero qué interesante, ¿no? Y aquí Pablo, ¿qué? Está volviendo, cual una pausa, supuestamente ya terminó ese segundo viaje, sin embargo, él no deja de ser misionero, ¿no? Y eso usted entiende, ser cristiano no es una cuestión de horarios, no es una cuestión de los días jueves a las 8 o los sábados a las 8:30, estoy citando nuestros horarios al cual invitamos a aquellos que nos puedan escuchar. No, se trata de 24/7, 24 horas, 7 días. Y aquí ha llegado a Éfeso, ¿y qué hace Pablo? Mantiene la mística ministerial. Inmediatamente va a la sinagoga, donde él era natural, normal. Y entonces emplea la empatía étnica, es decir, él se podía relacionar, era un rabino, ¿no? Un lugar donde se movía como pez en el agua. Y ahí continúa. Empleaba, a propósito, dice aquí el pasaje, que no es la primera vez ni la última, y dice discutía. Este verbo discutía no es el de pelear, ¿no? Sino como en los ámbitos académicos, esto es dialogar mediante diálogos, mediante debates, así hacía. Porque esa era la técnica oriental. Otro día vamos a hablar un poco más de eso. En Oriente, lo que para nosotros es una alternativa, por ejemplo, hacer preguntas, ese es el método, esa es la manera fundamental que se usaba, el hacer preguntas por si acaso, ¿no? Y la respuesta y el cuestionamiento era parte. Así que Pablo, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, vivía la comisión, a pesar que lo había hecho tantas veces, a pesar que estaba de retorno ya en otra ciudad, lo seguía haciendo. Sexta y penúltima meta. ¿Qué encontramos aquí? Otra cosa interesante, que era visitar su cultura. Versículo 21, leo desde el versículo 20. Dice, cuando discutía con los judíos en la sinagoga, versículo 20, los cuales, los judíos de la sinagoga, le rogaban que se quedara. O sea, hubo buena recepción. Imagínense, qué buen resultado. Los cuales le rogaban que se quedara con ellos más tiempo
Pero note, mas no se quedó. ¿Por qué no se quedó Pablo? Qué buena oportunidad. ¿Recuerdan? No es que no quisiera eso. En este caso se da algo que inusual, ¿no? Porque recuerden, tenía un propósito, regresar a su iglesia local. Estaba de paso. Y después lo vamos a ver que él lo explica un poquito. Entonces, no se quedó, sino que se despidió de ellos. ¿No es cierto? Así que, ¿y qué dice? Versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo, ¿cuál fue su razón? Es necesario que en todo caso, si hablo de modificar un plan, en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Una vez más, de regreso a su trasfondo judío. ¿Cuál fiesta? Como judío, y no había dejado de ser judío, todo judío tenía que, mínimo, que guardar las 3 grandes fiestas. Tenían como 7, pero las 3 grandes fiestas. Ya en el peor de los casos, siquiera una fiesta importante, la fiesta más importante. Pablo no era judío y recuerden, ellos constantemente le cuestionaban que iba contra la ley, que alteraba. Quería él una vez más aprovechar, ya que estaba retornando, decir, no, yo sigo cumpliendo como buen judío. Y entonces dice, en todo caso, que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. ¿Qué nos recuerda esto? Que al seguir a Cristo, el seguir a Cristo nos demanda aún santificar nuestra cultura. El seguir a Cristo, el ser un seguidor de Cristo nos va a demandar santificar, en el mayor sentido de la palabra santificar nuestra cultura. Toda cultura está infectada, usaré términos hoy vigentes, toda cultura está infectada y afectada por el pecado. Algunos piensan que algunas culturas son mejores. No, todas están infectadas y afectadas por el pecado. Cuando Cristo salva al creyente en Cristo, lo salva para que el creyente a su vez se santifique completamente, aún su propia cultura. Y eso lo sabemos, o seguro de manera natural lo hacemos, sino que necesitamos ser conscientes, de manera intencional. A veces no lo hacemos, porque por inercia continuamos con ciertos aspectos, prácticas, situaciones, perfiles culturales. Necesitamos santificarlos. En toda cultura está afectada e infectada por el pecado. No está destruida, por si acaso. Así que, Pablo, ¿qué está haciendo? Continúa con lo de las fiestas. A propósito, como hemos mencionado en otro momento, me parece, él entendía mucho mejor el sentido de estas fiestas, que el libro de Hebreos va a decir que eran cual sombras. Ahora él, como creyente en Cristo, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, va a entender un mejor sentido. Así que ahí está la penúltima meta. Última meta, último repaso. ¿Cuáles son las metas mínimas en las misiones para evaluar? Primero, volver a su congregación. 2, vidas cambiadas. 3, votos cumplidos. 4, vincular con creyentes. 5, vivir la comisión. 6, visitar su cultura. Y última meta. ¿Cuál es la última meta? El vivir confiados. Mire cómo termina diciendo el versículo 21. Él ha dicho, ¿no es cierto?, no se quiso quedar con ellos y es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Y dice en el versículo, y continúa diciendo, pero otra vez volveré a vosotros. No es que no quiso, sino ahora no. Otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Recuerdan, él estaba en trayecto a su iglesia, que no era Éfeso, era Antioquía de Siria. ¿Y qué nos recuerda? Vivir confiados. Podemos concebir, crear nuestros planes como si todo dependiera de nosotros, pero debemos condicionar nuestros planes como que todo depende de Dios. Repito, porque aquí están aparentemente dos extremos. Algunos a veces se van a tirar a un extremo y condenar el otro. No tiene que ser así. Podemos concebir nuestros planes como si todo dependiera de nosotros. Hagamos planes como que todo dependiera de nosotros, porque ese es el lado de nuestra responsabilidad. Pero nosotros debemos, no es que podemos, debemos condicionar nuestros planes como que todo depende de Dios. Aquí está la frase, si Dios quiere. Nuestros planes deben ser el producto de nuestra percepción, del propósito y perspectiva del Señor. Eso es lo sano, deben ser un reflejo de ello. Permítame terminar con un testimonio. Antes de ayer tuvimos un buen tiempo con los obreros, también muy bueno, les vuelvo a felicitar, qué bendición. Y el hermano Juan ilustrativamente mostró algo que seguro en otro momento también a todos les compartiremos, un informe sencillo, económico, ilustrativo, demasiado ilustrativo, ya más allá del aspecto cuantitativo.
el aspecto cualitativo. Bien dijo él. Miren, hermanos, para todos los que están familiarizados con la vida formal de la iglesia, esta pandemia nos agarró, nos cortó. Entre tantas cosas, habíamos terminado un bautismo y estábamos a días de celebrar como asociación, nuestra asamblea anual ordinaria. Ese es por ley tenemos que hacer, y está bien. Y en esa asamblea hay 2 o 3 cosas que no podemos dejar de hacer. Son de fuerza de ley, vamos a decir así. No son los informes, que si vamos a ir de paseo, que los planes. No es tanto. ¿Qué tenemos que hacer? 1, presentar el balance económico de lo actuado. Y en ese mismo sentido, presentar el presupuesto, lo que vamos a actuar. A eso quiero ir. Y entonces hay un presupuesto, pero no tuvimos asamblea. No se pudo. Pero ahí había lo que iba a ser ese presupuesto. En otras palabras, tendríamos a pesar que así se llama presupuesto, era un presupuesto. O sea, algo que obviamente lo hayamos ajustado en lo que nos toca como consejo directivo. Un presupuesto, pero eso ni lo conocieron, por lo menos toda la congregación, ni menos fue aprobado. ¿Sabe qué? En pocas palabras, ¿qué ha ocurrido? Lo que está ocurriendo en términos financieros en nuestra iglesia, en medio de esta circunstancia tan difícil y terrible, es como si estuviéramos siguiendo ese presupuesto. ¿Cómo? Gracias al Señor. El Señor se encargó de usar eso. Sí, gracias al Señor queremos creer que fuimos sensibles a percibir su voluntad. Y ustedes lo corroboraron, ya lo hemos dicho, a través de su esfuerzo y fidelidad. Y hay más cosas que decir en otro momento, me voy a referir de manera, no puedo dejar de decírselos, como que en estos tiempos hemos hecho más y mejor que en los tiempos normales, me refiero financieramente. Les digo uno, mire cómo, por ejemplo, hemos podido ayudar a aquellos que no son nuestro deber directo, misioneros directos, sin embargo que hemos podido ayudar. Lo que ni hacíamos en tiempo usual. Así que pero qué bueno, ¿cómo? Hicimos nuestra parte. Así que qué importante es vivir confiados. Termino diciendo entonces, ¿se acuerda cómo estaba usted en marzo de este año? Hacia fines de marzo, cuando seguro usted tenía sus planes. Voy a estudiar, trabajar, etcétera, etcétera. Eso era antes del COVID. ¿Y ahora? Y a veces nos olvidamos de eso, de si Dios quiere. Pero si esos son planes que hemos concebido en nuestra responsabilidad, pero condicionados al Señor, el Señor tiene el control de ellos. No cabe duda. Queremos sencillamente eso hacer siempre, ¿no? No como otro hombre de Dios decía, oremos como que todo dependiera de Dios. Y luego él decía, trabajemos como que todo dependiera de nosotros. No se excluyen. Ese es nuestro desafío. Así que terminamos repitiendo nuestro título. Misión es misiones. Aquí hay 7 cosas que debemos evaluar. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos que tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y tú estás interesado justamente en salvar a las personas. No quieres que ninguno perezca, en que crezcan tus hijos. No tienes mayor gozo que ese. En poder alcanzar a otras personas. El que podamos influir en nuestro entorno, en nuestra cultura. El que podamos desenvolvernos en nuestro medio. Y Señor, sobre todo, el que podamos ser sensibles a tu voluntad, a tus planes. Gracias por tu fidelidad, Señor. En medio de estas circunstancias tan, por decirlo menos, tan terribles, difíciles, inusuales, insospechadas, indeseadas, pero nos hace ver a un Dios grande, un Dios increíble, un Dios maravilloso, un Dios omnipotente. Y no lo habríamos visto si no fuera por estas circunstancias. Así que seguimos diciendo con Pablo, Señor, que si es así, si Dios quiere, que continúe lo que tenga que continuar. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.